Desde Madrid, España, Gina Montaner, columnista del diario El Nuevo Herald de Florida. Gina, hace unos 12 años un presidente colombiano, Andrés Pastrana, también estuvo en Cuba y se reunió con Fidel Castro y en ese entonces también con el presidente Chávez, pero en su momento estaban hablando de un proceso de paz que podría empezar en Colombia con las guerrillas de las FARC y del ELN. 12 años después, coincidencialmente, vuelve un presidente colombiano, se encuentran los mismos personajes, ya no Fidel, sino Raúl Castro, pero también sigue Hugo Chávez y el presidente Juan Manuel Santos. En Colombia se respiran por algunos lados aires de un posible diálogo en un futuro con las FARC. ¿Usted cree que ese escenario que se crea nuevamente por el destino puede servir para hablar nuevamente de paz en Colombia? Bueno, yo sé que eso es algo que se está buscando y de todas formas estaba leyendo que el vicepresidente de Colombia dice que el único diálogo posible es si las FARC abandonan totalmente las armas y la violencia. Incluso pone el ejemplo de ETA y en el ejemplo de ETA en España, por ejemplo, todavía no han depuesto las armas, no las han entregado. O sea que eso es una asignatura pendiente en España todavía y desde luego en Colombia también. Yo estoy totalmente de acuerdo con mi colega venezolano cuando él insiste. Yo creo que además que no nos podemos equivocar, ¿no? No es que se esté hablando mal del presidente Santos, pero realmente la paz de Colombia desde luego nunca ha pasado por Cuba. Lo que ha pasado siempre por Cuba es la inestabilidad de Colombia. Y lo que ha ocurrido es que Cuba ha perdido poder, en parte porque es un estado totalmente quebrado, es una dictadura esclerotizada, que ya está dando sus últimos, está agónica realmente, pero es Venezuela quien se ha dedicado hoy en día a alimentar y albergar a las FARC. O sea que yo creo que todos sabemos que ni Cuba, ni Venezuela, ni Ecuador, ni Nicaragua, porque también en el famoso ordenador de Raúl Reyes había la carta en la que se sabe en la que Raúl Reyes le escribe a Gaddafi y le dice que su hombre en Latinoamérica es Daniel Ortega. Esta es la misma gente que recibe a Ahmadinejad, a la teocracia iraní, que está a punto de tener un conflicto gravísimo con Estados Unidos y con Israel. Esos son los aliados, estos son los aliados de Cuba y esta es la gente que dice que no iría a la cumbre, o por lo menos están liderados en este momento por Correa, que no irían a la cumbre si no va a Cuba, pues que no vayan. Si lo pensamos, son verdaderamente impresentables y son las personas que desde luego ninguno de esos gobernantes está por la labor de la libertad ni de la paz en Latinoamérica, no me lo parece. Y desde luego yo creo que hubiese sido más prudente que no hubiese ido el presidente Santos a Cuba. Me parece que un estadista de la categoría de Santos, que es un presidente elegido democráticamente, ir a visitar a unos dictadores, a Raúl Castro y a un gobernante autoritario como Chávez, con la pésima imagen que tiene, con todo lo que ha ocurrido con la ocultación de su enfermedad, yo creo que yo habría mandado a otro emisario. Yo, como presidente de un país democrático, creo que no habría ido a Cuba. Como me habría gustado pensar que Santos o cualquier otro presidente no habría ido nunca a Chile de Pinochet. Sí. Imagínense que Pinochet todavía estuviese en el poder. ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos si de pronto vamos a visitar a Pinochet, por ejemplo? Gina, quiero compartir esta opinión con el excanciller. Sí, quiero compartir esta opinión con el excanciller Guillermo Fernández de Soto. Excanciller, cuando usted hablaba de el paso por Cuba, tiene que ser inevitablemente hablar de paz en Colombia. Este paso del presidente Juan Manuel Santos lo podría aprovechar él para de pronto tantear el terreno de lo que sería una posible ayuda o una posible participación de Cuba y de Venezuela en un proceso de paz con Colombia. Pues mire, usted hizo mención a una reunión hace 12 años en la que por fortuna yo estuve presente. El tiempo no se detiene, la historia no se detiene, la historia sigue. Efectivamente, en la historia de las relaciones entre Cuba y Colombia
Ha habido momentos difíciles de intervención malsana de Cuba en Colombia, pero desde hace muchos años el gobierno cubano, no me corresponde a mí defenderlos, tomó la decisión de no meterse en los asuntos internos de Colombia y al contrario, durante este tiempo, especialmente durante el proceso de paz del gobierno del presidente Pastrana, aún en gestiones durante el gobierno del presidente Uribe, la buena fe de Cuba y la gestión que ellos han tratado de hacer para que se avance en el proceso de paz de Colombia ha sido, por lo menos de buena fe, hasta donde uno puede saber. Le reitero, a mí no me corresponde defender al gobierno cubano ni esos hechos del pasado, al contrario, los he criticado muy duramente en sus oportunidades. Pero ojalá hoy, ojalá mañana, porque Colombia se merece la paz, pues se abra algún espacio en esa dirección. El presidente Santos ha sido muy claro en cuáles son las características y cuáles las condiciones para iniciar un proceso nuevamente de negociación en Colombia. La guerrilla tiene que dar muestras de buena fe, la guerrilla tiene que señalar claramente que ha tomado la decisión política de hacer la paz, de romper sus vínculos con el narcotráfico, de dejar el secuestro, de dejar la violencia. Ojalá la visita del presidente Santos pues permita avanzar en esa dirección. Canciller, pero por lo tanto, la historia ha cambiado. Sí, pero canciller, rápidamente, en un encuentro de esas características, donde está un presidente de Colombia, donde está un hermano de los Castro y que hoy es el que dirige los destinos de Cuba, y donde está el presidente Hugo Chávez, ¿es obligatorio hablar de un proceso de paz o de examinar cómo está la situación de orden público en Colombia? ¿Es obligatorio esa charla entre los tres dirigentes? No es obligatorio. El presidente Santos va a reunirse con el presidente Chávez, entre otras cosas, para firmar un acuerdo de complementación económica que se terminó de negociar y que estaba previsto para firmar en los próximos días, y que es muy importante porque las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela pasan por un momento difícil en razón del retiro de Venezuela de la Comunidad Andina. Ese es un hecho también importante, probablemente no tenga la trascendencia que puede tener el tema de la paz, pero para Colombia y para Venezuela es importante darle estabilidad a su relación comercial. No es necesario hablar del orden público, es que resulta que la situación de Colombia hoy es distinta de la de hace 12 años o de la de hace 10 años. Este es un país que ha avanzado significativamente en la búsqueda de la paz, en la lucha contra el narcotráfico. Colombia es otro país y por lo tanto no necesariamente Colombia tiene que ir a dar explicaciones, pero en donde pueda encontrar mecanismos, alternativas para avanzar en el tema de la paz, yo creo que Colombia no debe renunciar a hacerlo. Canciller. Y si esta oportunidad se presenta para hacerlo, pues yo soy un convencido de que Colombia tiene que buscar ese camino. Sí, canciller, aprovechando lo que usted acaba de tocar y es esa firma de ese convenio que estaba por firmarse entre Colombia y Venezuela, que faltaba pues esa firma, yo le quiero preguntar si fue una medida diplomática acertada buscar esa firma cuando el presidente Hugo Chávez se encuentra en Cuba, cuando el presidente Hugo Chávez es cuestionado en su país por algunos al decir que hay ausencia de poder, cuando a ciencia cierta no se sabe cuál es el estado de salud del presidente Hugo Chávez y cuando algunos analistas en diferentes partes dicen que estos convenios, estas firmas pueden ser en un futuro declarados como inconstitucionales por no conocer ciertamente la calidad o la salud del presidente Hugo Chávez. ¿Fue acertado este movimiento diplomático de llevar una firma de un acuerdo a Cuba cuando el presidente Chávez está en esas características? Pues yo quiero decirle que a mí me parece acertado también que se firme el acuerdo de complementación, los anexos en realidad, porque el acuerdo ya está suscrito. Sí. Los anexos al acuerdo de complementación en donde se definen las partidas arancelarias que van a gozar de preferencias.